¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así en el nombre de nuestro Señor, Job capítulo 2, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinaras sin causa? O sea, ya tenemos esta lectura aquí, pero ya sabemos que ya sobre esto, sobre Job vinieron algunos acontecimientos, ¿verdad? Y aún así Dios le dice a Satán, mira, Job aún después de lo que le ha pasado sigue siendo recto, amén. Y respondiendo Satán dijo a Jehová, y aquí hay algo que yo quiero hacer un poco de énfasis, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. ¿A qué está incitando Satán a Dios para con Job? Que le ponga una enfermedad para ver si responde con la misma integridad, aún como respondió con los acontecimientos anteriores. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Dios a Satán? He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, prácticamente lo entrega a que Satanás haga con Job lo que quiera. Pero dijo, guarda su vida, no lo mates, ¿verdad? Bueno, ahora yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer que usted tiene una enfermedad X, es una suposición solamente, ¿verdad? ¿Cuál es la peor enfermedad? Bueno, ya sabemos que el pecado, ¿verdad? Pero una enfermedad física, ¿cuál le gustaría para que fuera la peor enfermedad para usted? ¿Qué piensa? Cáncer, lepra, ¿quién más? ¿Otra? SIDA, pues todas son feas, ¿verdad? Siendo enfermedad, todo es fea. Cualquier enfermedad es fea, hasta la gripa que ando sintiendo yo ahorita. Hasta eso es fea la enfermedad. Bueno, el asunto es, vamos a suponer, X persona tiene lepra, SIDA, cáncer o lo que sea, y está en una situación bien terrible. Y tiene $1,000,000 y le dicen, con ese $1,000,000 que tienes te garantizamos que te curas. ¿Daría el dinero o no? ¿Sí lo daría? Yo creo que es lo más obvio, ¿verdad? Aunque quién sabe, hay alguien tan avaricioso que dice, no, pues prefiero estar enfermo y tener el dinero que perder el dinero que tengo y recuperar mi salud. Pero no, yo creo que lo más lógico es que, oye hermano, a fin de cuentas no importa el dinero, ¿verdad? Entonces, fíjese, con este razonamiento, en su mente usted mismo se está considerando muy valioso, ¿no es así? ¿Es usted valioso? ¿Sí o no? Usted vale mucho, ¿verdad? Amén. Como valemos mucho, mire, quiero ir ahora a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y verso 4. Y luego fíjese cómo dice, o sea, lo que quiero yo meter en su mente es esto, mire, aún nosotros mismos nos catalogamos, aún nosotros mismos nos catalogamos como muy valiosos, ¿verdad que sí? Sí estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Para Dios seremos valiosos. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Entonces ya Dios escogió algo muy valioso. Ese algo muy valioso somos cada uno de nosotros. Bueno, a fin de cuentas todo ser humano es valioso a los ojos de Dios. La prueba está que Jesucristo viene y muere por toda la humanidad. Apocalipsis 13.
Fíjese, con estos textos lo que yo le quiero dar a entender es con cuánto valor nos ha visto Dios aún antes de que el mundo existiera. Apocalipsis 13:8 dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. La parte segunda es la que me interesa, la que nos interesaría. El cual fue muerto desde el principio del mundo. Ahora, el Cordero, ¿por qué fue muerto? Por algo que es muy valioso. ¿Y quién es o quiénes somos los valiosos delante de Dios? Si nosotros mismos nos catalogamos valiosos, a los ojos de Dios, Él muere aún por lo más valioso que somos nosotros. ¿No es así? Entonces, acuérdese Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos mucho valor. Pedro por ahí les dijo, carísimos. Entonces, todos los que estamos aquí costamos la muerte de Jesucristo, ¿no es así? Eso sería motivo de agradecimiento a nuestro Dios. Amén. Bueno, sin embargo, hermanos, dice la Biblia que Satanás vino ¿a qué? A matar y a destruir. ¿Usted cree que para Satanás nosotros seamos valiosos? Pues Satanás vino a matar y a destruir. Entonces, ¿se destruiría lo valioso de parte de uno? No, ¿verdad? Por ejemplo, ¿nosotros asesinaríamos a nuestros hijos? No, ¿verdad? ¿Todos son valiosos nuestros hijos? ¿Satanás, seremos valiosos para Satanás? No. Él viene a matar y a destruir. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Esta guerra por nosotros, hermanos, viene a existir prácticamente desde antes de la fundación del mundo, porque dice la Biblia que el Cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya lo que Dios había planeado, hecho, como usted lo quiera ver, ya nos estaba contemplando a nosotros con mucho valor, y entonces Él decide, en el plan de redención decide rescatarnos de alguna forma, y esa forma fue, o ese medio fue Jesucristo. Pero ¿por qué? Insistimos, ¿verdad? Porque para los ojos de Dios, o a los ojos de Dios, cada uno de nosotros somos valiosísimos. Es más, el alcohólico, el drogadicto, la prostituta, el homosexual, todavía todos los que están en un mundo de pecado tan terrible, siguen siendo valiosos a los ojos de Dios, ¿sí o no? Siguen siendo valiosos, ¿verdad? Entonces, pero como Satanás viene a matar y a destruir, entonces Dios deja una simiente para que predique ese medio correcto para que la gente se salve. Acuérdese que desde Génesis, cuando el hombre comete la desobediencia a Dios, entonces Dios mismo promete un Salvador. ¿Se acuerda de eso, verdad? En Génesis, por ahí el capítulo 3, promete que va a venir un Salvador, va a venir Jesucristo para redimir a todo aquel que en Él crea. Pero establece Dios, estoy haciendo esta pequeña narración, después de que el hombre peca, acuérdese que Dios establece una forma correcta de cómo ser agradables a Dios. ¿Y cuál es la forma correcta? Es conforme a la palabra de Dios, y ya sabemos, hay dos simientes, la de Caín y la de Abel, la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Entonces Dios establece una forma correcta de cómo agradarle, y Él pone exactamente todo su reglamento, cómo debe de ser, para que el hombre alcance la salvación. Ahorita nosotros, ¿cómo alcanzamos la salvación? ¿Cómo, hermanos? A través de Jesucristo, ¿verdad? No hay otra forma. Pero acuérdense que ya hemos comentado en otras ocasiones que Dios establece una forma. Sin embargo, los hombres de la antigüedad, ¿se acuerdan ustedes que todos conocieron la forma correcta de adorar al Dios verdadero? Lo vimos ahorita en la mañana, ¿se acuerdan? Después de Enós, no, de Set,
nace Enós, y desde ese momento los hombres empezaron a llamar del nombre de Jehová. Entonces quiere decir que la humanidad conoció la forma correcta de adorar a Dios. Pero ¿quién vino pervirtiendo ese cargamento, válgase la expresión, tan valioso para destruirlo? ¿Quién vino a meter cosas contrarias para que aquellos seres tan valiosísimos a los hijos de Dios, a los ojos de Dios, se perdieran? ¿Quién vino trabajando a través de la historia? Ahí lo vemos en Génesis 6, lo voy a leer así rápidamente, porque dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice el verso ahora, el verso 5, se multiplican los hombres sobre la faz de la tierra, y lo dice el verso 5, y vio Jehová Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A raíz de ese ser que vino a pervertir a la raza humana, y el hombre se pervierte y le hace caso a este ser maligno, la raza humana se degenera de una forma tal que Dios decide destruir a la humanidad por medio del diluvio. ¿Qué pasa? Dice la Biblia en el verso 12, que miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí yo quiero que notemos esto, estamos en los días de ¿quién? Estamos en los días de Noé. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estamos en un tiempo crítico antes del diluvio. Y acuérdense que Jesucristo por allá dijo, mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces está habiendo una similitud hoy para con los tiempos de Noé. ¿Qué viene después? Viene la advertencia a la humanidad. La humanidad no entiende, viene el diluvio, y dijo Jesús que no entendieron y vino el diluvio y los llevó o los destruyó a todos. Y luego, fíjese lo que le voy a decir, y luego viene la nueva raza, válgase la expresión. En el capítulo 9, después del diluvio, le dice Dios a Noé, para esto ya pasa el diluvio, ya ellos, el arca se asienta en el monte Ararat, la gente se vuelven a reproducir los hijos de Noé, y Dios le dice a Noé y a sus hijos, verso 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Luego vienen las tres descendencias de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿De dónde continuó la descendencia santa? Y la descendencia que se desvió fue la descendencia de Cam. Esa fue la que se vino de la descendencia de Cam, vinieron los cananitas y todo ese tipo de gente que a fin de cuentas vino a estar en contra del pueblo de Israel. Pero lo que yo quiero es esto, enfatizarles. Dios le dice, vayan y llenen la tierra. Y luego los hombres le hacen caso a Dios. Hay una cosa en el hombre que normalmente tiende a lo malo. Si nosotros vemos el versículo 21 del capítulo 8 de Génesis, dice así, y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, como que ya se traen los genes a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Tenemos nosotros que venir a entrar al reino de Dios, conocer sus estatutos y mandamientos y obedecerlos, porque el intento de la palabra de Dios es cambiar nuestra forma de ser, ¿sí no? ¿O no es así? Pero sin la palabra de Dios, su intento es de continuo solamente la maldad. Pero aun cuando la gente se debate entre la maldad, a los ojos de Dios la gente sigue siendo valiosa, ¿o no es así? Tiene valor, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, el alcohólico, el drogadicto, la prostituta,
puede ser el peor hombre del mundo, aún tiene valor a los ojos de Dios. Por eso envió a Jesucristo, por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿tiene esperanza el pecador? Obvio que sí, hermanos. Bueno, Satanás tuvo que usar, válgase la expresión, artimañas para hacerle creer al hombre que podía agradar a Dios, pero mezclándole verdad con mentira. Satanás se aparece con toda su maldad para engañar al hombre. No, Satanás es sutil. Y vamos allá al capítulo 11 de ahí de Génesis, al capítulo 11 de Génesis, para ver cómo en un momento dado, desde el principio, Satanás planea destruir a la humanidad, porque él viene a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino ¿para qué, hermanos? Para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces es lo contrario, se fija, es el sí y el no, es la luz y la oscuridad, es lo malo, es lo bueno, etcétera, ¿verdad? Bueno, dice el verso 1, estamos hablando en el tiempo después del diluvio. ¿Cuánto tiempo pasó de que el arca se asentó en Ararat a cuando los hombres ya se reproducen y luego se van a la Mesopotamia? Ahí donde está el río Éufrates y el río Tigris, o donde estaba por lo menos uno de los ríos, porque ahorita creo que el único que existe es el río Éufrates, ¿verdad? Me parece que es el único que existe ahorita. Pero ¿cuánto tiempo pasó de ese tiempo a cuando los hombres deciden ir a sentarse ahí a la tierra de Sinar o a la Mesopotamia? No tengo yo el dato, ¿verdad? Pero tuvo que haber pasado algún tiempo para que la gente se reprodujera. Lo más probable es que pasaron de las regiones de Turquía hacia la Mesopotamia. Pero entonces, yo lo que quiero es que ahora vaya observando esto. Satanás está tratando de destruir a la humanidad. Y él ha planeado, él ha trabajado precisamente para que la humanidad se pierda. Y en los tiempos de Noé, todos tienen un solo idioma, que por cierto no era el hebreo, por lo menos hasta lo que yo sé no hay evidencia que haya sido el hebreo, porque el hebreo se formó después de una composición después de la confusión de los idiomas, se hace ahí una mezcla y nace el hebreo, ¿verdad? Pero hasta lo que yo sé no era el hebreo el que se hablaba. Es como el español, ¿verdad? El español hasta el año 1000 por lo menos no existía, hasta que se juntan las lenguas romances y surge el español aproximadamente por el año 1300, 1400, y después se deforma un poco más y es el español que hablamos nosotros ahorita, pero originalmente no existía. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Al decir una lengua y unas mismas palabras, ¿qué significaría? Una sola idea, ¿verdad? Un solo pensamiento. Una cosa que si lo hablamos nos entendemos y podemos llevar a cabo aquello que estamos platicando. Y sucedió que como partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ya el hombre está tomando en cuenta a Dios o no? Fíjese, cuando dice hagámonos, ya están ellos tomando la iniciativa por ellos mismos, ¿verdad? Decir, nosotros somos los que vamos a hacer esto. A Dios lo apartaron de sus caminos. No quisieron ya que Dios les indicara, dijeron los unos a los otros, pero al decirse los unos a los otros, se entendían, tenían la misma idea, tenían un mismo propósito. Pero antes de esto, hermanos,
Vamos a regresar ahí al capítulo 10, antes de seguir continuando esto de la construcción de la Torre de Babel, porque ya dice ellos en el verso 4, hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces quiere decir que ya estaban ellos en complot, ya estaban en contra de lo que pudieran ellos pensar que Dios pudiera hacer con ellos. Ya estaban en contra de Dios. Pero antes de esto, en el capítulo 10 y verso 7 dice, y los hijos de Cush, Seba, Ávila, y Sabat, y Raamá, y Sabtecha, y los hijos de Raamá, Seba y Dedán, y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, Acad y Calné en la tierra de Shinar. Entonces, ¿en dónde estaba este poderoso cazador? ¿En dónde estaba su sede? En Babel, exactamente. Posteriormente se llamó Babel porque la palabra Babel significa confusión. Pero lo que yo estuve, por ejemplo, ahí leyendo es que la palabra Nimrod es adversario o alguien que está en contra de Dios. Entonces, ¿por quién pudiéramos suponer que este Nimrod fue motivado para estar en contra de Dios? Ya venía Satanás trabajándose al hombre, ¿verdad? Porque acuérdese que el designio del pensamiento del hombre es malo desde su juventud. Y yo me encontré unos detalles interesantes que me llamaron la atención, porque aparentemente este mentado Nimrod, en unas tablillas sumerias que se encontraron por ahí, ya ve que han hecho en esa zona de Mesopotamia, han hecho excavaciones, se encontraron unas tablillas de la escritura cuneiforme y la descifraron esa escritura. Y ese mentado Nimrod me parece que es un rey que se llamó Gilgamesh, me parece. Pero aparentemente, según lo que han comparado, el Nimrod y el Gilgamesh es exactamente lo mismo. Pero lo importante, lo que yo estuve leyendo es que este Gilgamesh escribieron en unas tablillas que se encontraron por ahí, que este Gilgamesh dijo en sus escritos en cuneiforme, dijo que él era el que había vencido a Aguagua, algo así dice, ¿verdad? En el idioma eso. Pero en otras palabras, lo que está diciendo ese Gilgamesh, que es Nimrod, que él fue el que venció a Dios. Y no lo encontraron en la Biblia, lo encontraron en escritos de las tablillas esas que se han encontrado cuando buscan en la arqueología. Aquí traía el escrito, dice, déjame leérselo aquí, acá está. Dice, las tabletas de Gilgamesh dicen, Gilgamesh o Nimrod, el poderoso vencedor de Yahweh. Eso nos corrobora, hermanos, aún la arqueología nos está corroborando de ese acontecimiento que pasó allí en la Mesopotamia, cuando el hombre Nimrod, que edifica esas ciudades, pero instigado por Satanás, y entonces este hombre dice que él es el vencedor de Dios. Por acá lo escribieron, no dice la Biblia, lo encontraron escrito por ahí. El asunto es que cuando ya ellos fundan la ciudad y tienen un solo propósito, en el verso 5 de ahí de Génesis dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, ¿por qué estaban ellos edificando una ciudad y una torre? Porque tenían un propósito de estar en contra de ¿quién? De estar en contra de Dios. Ahora, Babilonia, hermanos, es la cuna. Fíjese, estamos hablando de una Babilonia que está existiendo después del diluvio. Posteriormente viene la Babilonia de Nabucodonosor, que a fin de cuentas no es más que la misma secuencia de la Babilonia de allá de los tiempos de Nimrod. El asunto, hermanos, es que
la Babilonia, en la Babilonia original, ahí es donde los hombres, yo lo puedo ver así, hacen una alianza con Satanás para estar en contra de Dios. Y entonces, muy sutilmente, crean, por decir así, la religión falsa que persiste hasta nuestros días, porque esta religión se perpetuó a través de los asirios, de los egipcios. Yo por ahí leí el dato que parece ser que el imperio egipcio duró como 1000 años, algo así. Se me hizo muy largo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, no tengo el dato con certeza si fue así. Pero después vinieron los babilonios, los medos, los persas, los griegos y los romanos, pero nomás cambiaron los imperios. Pero ¿qué vino persistiendo en ellos? La religión babilónica. Ahí es donde los hombres, al estar en contra de Dios, hicieron esa torre que llegue al cielo, pero ahí fue donde fueron adiestrados para estar en contra de todo lo que Dios había dicho como verdadero, y entonces ellos hicieron lo falso mezclado con verdad. Por ejemplo, ¿no dijo Dios que el séptimo día era santo? ¿Y qué dijeron los babilonios? ¿Cuál era el día de los babilonios? Está comprobadito. Desde los tiempos de Babilonia, los seres humanos fueron adoradores del sol. Mayormente la Torre de Babel estaba dedicada para adorar al sol. Ahora, fíjese, es algo interesante esto porque, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a leer y luego comento. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada le retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, cuando los hombres están en un solo pensamiento, observe esto, los hombres están en un solo pensamiento en Babel, están en contra de Dios. Ahí se genera la religión falsa. Ahí Satanás les enseñó tantas cosas que hoy persisten todavía, porque, como les decía, se perpetuaron a través de las religiones que existió en todos los pueblos hasta estos momentos. Y ustedes saben ahorita que la Babilonia antigua, hoy tenemos una Babilonia moderna. Ya saben cuál es la Babilonia moderna, ¿sí o no? Sí saben, ¿verdad? La religión romana es la Babilonia moderna, porque esta ha sido, por decir, el depósito de toda esa religión antigua. Y esa ha esparcido todo su vino de fornicación para embriagar a todos los moradores de la tierra, porque los tiene embriagados desde los tiempos de la Torre de Babel. Y entonces el hombre tiene un solo pensamiento, ¿cuál? Estar en contra de Dios. Estar en contra de Dios. Cuando Dios lo distribuye sobre toda la tierra, fíjese, hay datos interesantes que en un momento dado nos asomamos un poquito a cuestiones extrabíblicas, y usted se pudiera preguntar, ¿por qué si usted va, por ejemplo, a las regiones de Indochina, por qué encuentra pirámides? ¿Por qué va, por ejemplo, a la zona de Sudamérica y encuentra pirámides? ¿Por qué viene aquí a México y encuentra pirámides? ¿Por qué hay pirámides en Estados Unidos? ¿Por qué hay pirámides en las partes de Europa? Y en todas las partes del mundo hay pirámides. ¿Por qué cree usted que hay? ¿No será que los pueblos esos cuando fueron esparcidos se llevaron en su mente, según se entendieron, se llevaron en su mente la idea original que tenían de Babilonia, de construir una torre que llegara al cielo para estar en contra de Dios? En México, ¿cómo se llaman? ¿A qué se dedicaba la pirámide de Teotihuacán en México? ¿A qué se dedicaba? A ver, los que van a la escuela. Al sol. Era una pirámide dedicada al sol. ¿De dónde viene esa creencia?
Las pirámides de Chichén Itzá, ¿a quién estaban dedicadas? A la serpiente y al sol. Las pirámides de Perú, ¿a quién estaban dedicadas? Al sol. ¿Y cuál es el día del sol? El domingo. ¿Se fija desde dónde viene todas esas ideas, todas esas costumbres? Nomás por citar algunas, nomás estoy citando algunas, ¿verdad? Que claro que si nos ponemos a buscar más, vamos a encontrar vestigios de la religión babilónica original, la vamos a encontrar aún dentro del pueblo evangélico, lo vamos a encontrar. Bueno, el asunto es que estamos viendo una Babilonia y el propósito de ellos son solo uno: para estar en contra de Dios. ¿Qué pasó, hermanos? Vamos ahí. Se perpetuó esta religión a través de la historia. Cambiaron imperios, cambiaron gobiernos, por decir así, políticos, pero la religión siguió siendo la misma, vino a ser la misma. Todas traían esa misma creencia. Por ejemplo, el culto a la madre y al hijo viene de los tiempos de la Babilonia de Nimrod. Y después los romanos adoraron una diosa madre y los babilonios adoraron una diosa madre, y hoy siguen adorando una diosa madre. Es lo mismo, ¿se fija? Entonces, por citar alguno. Sin embargo, mire, vamos a Isaías capítulo 13. Y aquí yo quiero hacer una pequeña comparación, porque estamos hablando de una Babilonia, prácticamente se puede decir que es literal y es espiritual, porque aun cuando adoran a demonios entran en el mundo espiritual, ¿no es así? ¿Verdad? Entonces la Babilonia antigua era espiritual, pero también a la vez era política y era literal. Normalmente los reyes tenían sus adivinos de esa religión babilónica. Acuérdese que cuando Nabucodonosor tiene aquel sueño que no se acuerda, ¿qué dice? Manden llamar ¿a quién? A los magos y a los adivinos. Entonces, ¿estaba la religión metida con el Estado? Sí, y eso ha sido siempre, ¿verdad? A fin de cuentas, el César romano se creyó un dios, ¿no es así? Entonces, se fija cómo estaba, observe cómo estaba mezclada la religión con la política, estaba todo mezclado. Y el pensamiento de los hombres de la Torre de Babel era un solo pensamiento: ¿cómo? Hacer un solo gobierno. Nimrod eso quiso establecer, un solo gobierno en la tierra, pero mezclado ¿con qué? Con una religión, ¿verdad? De eso es lo que se trató el asunto de la Torre de Babel. Bueno, en Isaías 13 y verso, es 17. Aquí ya está hablando, pero de la Babilonia de Nabucodonosor, pero a fin de cuentas no es más que la misma secuencia religiosa de la Babilonia de Nimrod. Y dice aquí: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no curarán de la plata ni codiciarán oro, y con arcos tirarán a los niños y no tendrán misericordia de fruto de vientre, ni su ojo perdonará a sus hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones, y ahí habitarán hijas del búho, y ahí saltarán peludos. Aquí está una profecía sobre la Babilonia de Nabucodonosor, donde la Babilonia aquella, cuando Nabucodonosor se paró y se enorgulleció y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder. ¿Se acuerda que Nabucodonosor dijo eso en el libro de Daniel? Pero Dios, viendo la actitud de prepotencia, de soberbia y de orgullo falso, ¿qué profetiza sobre Babilonia? Que iba a ser destruida. Y la Babilonia esa de Nabucodonosor, hermanos, hasta ahorita no existe, porque Dios dictó sobre ella una sentencia, para que nunca jamás fuera
levantada, literalmente hablando, ¿verdad? La Babilonia de Nabucodonosor política, esa ya dejó de existir, pero su religión siguió a través de los imperios, porque vinieron los medos y los persas, vinieron los griegos, vinieron los romanos, y bueno, toda esa secuencia de religión vino lo mismo. Pero acuérdese, Nimrod originalmente tiene la idea de formar un solo gobierno. Bueno, y en esos tiempos, yo estuve buscando, hermanos, salvo que ustedes tengan el dato, no sé, la verdad lo estuve buscando, busque, pero no lo pude encontrar. En el año 600 de la vida de Noé viene el diluvio, y Noé dura 950 años, vive 950 años. Lo que no pude encontrar, si en un momento dado Noé fue contemporáneo de Nimrod, que hayan tenido un cierto tiempo que Noé pudiera haber alcanzado a ver que estuvieran las gentes construyendo la torre. No lo pude encontrar ese dato. La verdad no estoy muy seguro, pero debo de suponer que si Noé dura 350 años más después del diluvio, entonces debo de suponer que sí alcanzó a ver, o por lo menos Noé empezó a ver la intención de los hijos de los hombres al rebelarse en contra de Dios para construir la torre y la ciudad. Estaba también leyendo cuando Nabucodonosor, fíjese, cómo Babilonia en cierto modo nos cautiva. Y ahora, hablándolo espiritualmente, Babilonia nos cautiva de muchas formas, porque por ejemplo, estaba leyendo un dato que dice que cuando Nabucodonosor conquista a Israel, ya ve que ellos son llevados de Jerusalén, son llevados a Babilonia. Dice que cuando los israelitas cautivos fueron a Babilonia, se quedaron maravillados de ver la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos iban de pueblitos, ¿verdad? Haga de cuenta que, pues nosotros que nunca hemos ido a Nueva York, por decir algo, ¿verdad? O ¿a dónde? O Dubái, por decir algo, ¿verdad? Íbamos de aquí, de este ranchito de Juárez, y llegamos a Dubái o a una ciudad grande, pues nos quedamos maravillados de ver los edificios de 1 kilómetro de alto, ¿verdad? Pues eso le pasó a los, ¿cómo se llama? A los israelitas cuando fueron cautivos de Nabucodonosor y fueron llevados a Babilonia. Dicen que se maravillaron de ver la ciudad, se cautivaron. Y acuérdense que cuando muchos que fueron cautivos, ellos ya no quisieron regresar a Jerusalén y fueron cautivos por Babilonia, por lo que ofrece Babilonia. Babilonia ofrece muchos atractivos. Tienen la idea de formar un solo gobierno, tienen un poder político, religioso muy fuerte, y esto está documentado en todo lo que es la antigüedad. Dios le dijo al hombre, repártanse sobre la faz de la tierra, y el hombre que dijo, no, nosotros queremos estar hechos bola en ciudades. ¿Y en las ciudades se multiplica la maldad? ¿Sí o no? Se multiplica la maldad en las ciudades. No vamos tan lejos, por lo menos aquí Juárez, que aparentemente somos como 1,5 millones de personas, ya ve, todos los días vemos noticias de muertes feas y de cosas de esas. Yo no digo que no sucedan en lugares apartados, o a lo mejor no tenemos las noticias, ¿verdad? Pero normalmente en las ciudades es donde se manifiestan más cosas malas. Por eso Dios no quería que estuviéramos hacinados en ciudades, viviendo aquí construimos otra casa arriba y aquí vivimos como 40 familias. No, Dios no quería, Dios quería que nosotros estuviéramos distribuidos por toda la faz de la tierra. Pero como siempre hemos estado en contra de Dios, ¿qué hemos hecho? A las ciudades, ¿verdad? Estamos hechos bola. Por ahí hay un hermano, el hermano Héctor Rodríguez, se me da que Andrés sí lo conoce, el que trabajaba en tránsito, ¿verdad? Él tiene una misioncita acá ay Adrián, acuérdame, en Temozachic tiene una misioncita y me dice, oiga hermano, pues cómprese un terrenito para acá, se viene para acá. Fíjese, hasta el hombre sabio me dice, mira hermano, las ciudades se van a poner bien feas. Me dice, ya si se viene la persecución, dice, ya sabe dónde venirse, se viene acá a la sierra, ¿verdad? Bueno, le dije, hermano, déjame pensarlo, pero le digo, ¿yo de qué voy a vivir allá? No sé ni sembrar ni nada. Entonces, en cierto modo, fíjese, estamos atados a la ciudad, ¿no es así?
Estamos atados a la ciudad. Y algo que está pasando que no nos estamos dando cuenta es que el gobierno nos está haciendo dependientes de ellos en todos los aspectos. Ellos nos dan el agua, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque tenemos que pagarla, pero ellos nos proveen el agua, ellos nos proveen la luz eléctrica, ellos nos ponen prácticamente los alimentos en los supermercados, ellos nos dan atención médica. ¿Qué están haciendo los gobiernos? Nos están haciendo dependientes de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la intención de Nimrod en aquellos tiempos? Hacer dependiente a la gente ¿de quién? Del gobierno, ¿verdad? Hacerlos dependientes de una cabeza, porque el hombre no ha querido sujetarse a Dios. Y el mismo Israel tuvo el error tan tremendo de decirle a Samuel: queremos reyes como las demás naciones. De Nimrod para acá es cuando yo pienso que fue cuando los hombres decidieron que los gobernara un rey o un príncipe, o como le quiera usted llamar, ¿verdad? Pero realmente nosotros deberíamos de depender de Dios completamente, ¿no es así? ¿Verdad? Esa debería ser nuestro pensamiento, depender de Dios, decirle a Dios: Señor, súpleme los medios de alimento, súpleme salud, todo. Pero, mire, lo que yo le quiero dar a entender es cómo en los tiempos de Noé, en los tiempos de Nimrod, se fue programando toda la humanidad para que dependieran ¿de quién? De un gobierno, de alguien que les sustentara en todos los aspectos. Se fija, observe cómo todo viene siendo trabajado, no de ahora. ¿Desde dónde viene siendo trabajado todo esto? Desde los tiempos de allá de la Torre de Babel viene todo programado. Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos, hermanos, porque nosotros vamos a estar entrando, o ya estamos entrando, a un mundo globalizado. Sí sabe lo que significa eso, ¿verdad? Un mundo globalizado en que todos los países dependen de todos. Lo que le afecta a China repercute en México, lo que le afecta a Estados Unidos repercute en México y viceversa, ¿verdad? Pasa algo aquí y se desbarajusta toda la economía mundial. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es una sola sociedad. Y el mundo se está distribuyendo ahorita en una sola sociedad. No lo han hecho de la noche a la mañana porque todavía hay diversos pensamientos, pero el mundo ahorita ya está, por lo menos está dividido ya en 4 bloques económicos, que es Norteamérica, Sudamérica, Oriente y la Unión Europea. Por lo menos sé que está ahorita eso ya en 4 bloques económicos, que a fin de cuentas van a ser un solo gobierno mundial, y vamos a grandes pasos a eso. O sea, vamos a un movimiento como el de Nimrod, porque en aquellos tiempos la humanidad estaba con un solo pensamiento y un mismo lenguaje, ¿se fija? ¿Y qué está haciendo la humanidad ahorita? Un mismo pensamiento y un mismo lenguaje. Aunque usted, ¿cómo que un mismo lenguaje? Pues si allá hablan en chino y acá hablan en español. Pues yo no sé mucho de tecnología, pero el otro día me llevaron una tablet así de esas baratitas y yo hablé en español y me tradujo en inglés. Sin necesidad de tener una persona que tradujera lo que yo había dicho en español. Y hablé: a ver, quiero comprar 1 kilo de papas. Y acá, I want to buy a kilo de papas. ¿Verdad? Bueno, no sé si así se diga, ¿verdad? Pero bueno, lo que me refiero yo es que cómo el idioma se ha ido haciendo ya con traductores tan fáciles, ¿verdad? Algunas notas que yo traigo aquí, mire, por ejemplo, estas notas que traigo aquí no las encontré en español, las encontré en inglés. Pero en inglés nomás puse toda la cita en inglés y nomás le puse traductor y ándele, me lo tradujo así, mire, rápido. ¿No es una misma sola lengua ya? Es una sola lengua. Entonces, observe esos detallitos. Estamos entrando a un nuevo orden, a un nuevo sistema que a fin de cuentas nos va a empezar a afectar a todos.
¿Se dieron cuenta de las 10 reformas de Peña Nieto que salieron hace poco? ¿No se dieron cuenta? A ver, levante la mano el que se dio cuenta. Muy poquitos. Pero entre ellas hay 2 que a mí me llamaron la atención cuando las estaba oyendo. Dijo Peña Nieto que a causa de la inseguridad en México iban a implementar una nueva policía, pero para llamar a esa nueva policía para alguna emergencia iba a ser el 911, que es el número más conocido a nivel mundial. ¿Por qué 911? ¿Quién usa el 911? Estados Unidos. No sé si en Canadá lo estén usando, no sé. ¿Verdad? Pero entonces, sutilmente, ¿se fija? Ya es muy común 911. Fácil. La otra es, vamos a eliminar el número de seguridad social del Seguro Social, vamos a eliminar el RFC, vamos a eliminar, creo que el CURP, y no sé qué tantos números que tenemos, y nos van a dar una sola cédula de identificación. O sea, a mí me van a quitar el RFC, me van a quitar el CURP, me van a quitar el número del Seguro Social, todos los números que tengo, el número de la cartilla y todo, y nomás va a ser, Esteban Medrano va a ser un número, no sé cuál me irán a dar, ¿verdad? Pero todos estamos involucrados en eso, ¿o no? Todos estamos involucrados. Entonces, el asunto es que eso es una alerta para nosotros, hermanos, para saber que Jesucristo regresa, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿estamos temerosos o contentos? Sea honesto. ¿Más o menos temerosos o más o menos contentos? ¿Dónde nos va a doler más el control? En la comida, ahí es donde nos va a doler más el asunto. Ahora, fíjese, hay muchas cosas que yo no puedo ni imaginarme qué tan terrible pueda ser esto que se avecina, hermanos, la verdad. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 3, hermanos, vamos allí, y lo dice así, verso 1. Porque acuérdense que dijimos que Nimrod no solamente era político, sino aún era religioso, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Dice así, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. La bestia, ya sabemos, la bestia no es, por decir, un búfalo, un toro, un león, no, la bestia es, en el simbolismo bíblico, es un gobierno. Pero ese gobierno aquí, cuando nosotros vemos que esta bestia tiene apariencia de leopardo, de oso, de león, no es más que la suma de los 4 gobiernos de Daniel que ahora se están sintetizando en este tiempo del fin, y lo dice que el dragón le dio todo poder. ¿Y quién es el dragón? Entonces, ¿quién está involucrado en los eventos finales? Satanás está también involucrado en los eventos finales, y lo dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y luego me voy a brincar hasta el verso 7. Bueno, desde el 6 voy a leer. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Es un gobierno mundial, sí o no? Porque se le da potestad sobre toda tribu, y pueblo, lengua y gente. Y luego dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí puedo ver en cierto modo que es lo político.
pero como está involucrada también la religión, en el verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a los tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Ahora, ¿quién es esa segunda bestia? La mejor opinión de ustedes, que habría que adentrarse un poquito, ¿verdad? Esta bestia es una imagen de la primera. La primera era política religiosa, y la imagen de ella es más religiosa, pero es la imagen de la primera, porque dice que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Ahora, si usted recuerda cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, ¿con quién se pone a dialogar Jesucristo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Pero quién es? El dragón, ¿verdad? Es el dragón. Entonces, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Entonces, el dragón estaba hablando Biblia, pero estaba mezclándola con mentira, ¿sí? Entonces, ¿quién está hablando ahora? ¿Quién tiene ahora apariencia como cordero, pero habla como dragón? Y todo el pueblo evangélico que tiene las doctrinas de Roma. Tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón. Porque desde el momento en que le dicen Cristo resucitó el domingo, no están hablando verdad, están hablando como dragón, ¿verdad? Y pudiéramos citar así algunas cosas más, nomás voy a citar esa. Entonces ahí es donde nosotros debemos estar despiertos, ¿verdad? Se tiene apariencia de cordero, pero se habla como dragón. ¿El romanismo tiene apariencia de cordero? ¿Sí o no? ¿Y habla como dragón? Sí. Por citar un ejemplo, ¿verdad? No voy a citar más, pero ese es el peligro de que los vemos como corderos, pero no analizamos la palabra, pero están hablando como dragón. Ahí es donde está el peligro. Entonces, se une esto al poder político, y Roma lo que está haciendo ahorita es juntar todas las religiones sin importar que sean cristianas. Junta budistas, islam, maometano, bueno, de todo lo junta. De todo lo junta, pero va unado la religión con la política, porque acuérdense que la religión obtiene poder con lo político, porque la religión sola no puede actuar con fuerza del Estado, tiene que usar la política, la religión para poder imponer sus creencias o sus ideas, por eso necesitan al político. Pero entonces cuando ya vemos lo que están implementando para globalizarnos, para controlarnos, aquí es donde entramos a una cosa más difícil, que necesitamos, hermanos, mucha de la unción de nuestro Dios para tener discernimiento y tener fortaleza para los tiempos que se avecinan. Porque dice, capítulo 3 y verso 15, desde ahí voy a leer. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare en la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. Cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella es 666. ¿Desde dónde viene el número de la bestia? ¿De aquí, de este tiempo? No, viene de Babilonia. Desde ellos, que eran adoradores del sol y todo ese tipo de creencias y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre los imperios han tratado de gobernar a la humanidad, de sujetarles a sus caprichos, imponiéndoles ciertas restricciones al pueblo para que los obedezcan. Por ejemplo, en los tiempos de los césares romanos, si la persona, por lo menos hasta lo que yo me recuerdo, creo que tenían por lo menos una vez al año o una vez en su vida, tenían que ir a Roma o algo así y jurarle lealtad al César como divino. Si no, no podían, si no estaban en contra del gobierno romano.
Tenían que irle a decir al César que era su Dios divino. Cuando el cristianismo viene y no se sujetan a decir, reconocemos al César como romano, como divino, perdón, entonces se metieron en problemas los cristianos por no estar sujetos. Se pudiera decir, era como un tipo de especie de marca de bestia, porque Roma era una bestia. Ajá, sí. Entonces, había ciertas características en los imperios. Ahora, muy sencillo. Si no damos todos nuestros datos al gobierno, ¿qué va a pasar? Pues nada. O sea, si usted no tiene número de seguro social, si no tiene cualquier identificación que lo identifique, bueno, en este caso como ciudadano mexicano o en otro país que sea, si no tiene esa identidad, no puede hacer nada. ¿Qué es? ¿No es una marca? ¿Estaremos lejos de ello, hermanos? Por lo menos aquí en México ya dijeron, tienen todos los mexicanos que desechar todo su numeraje que tienen y sujetarse. Bueno, está bien, aquí démelo en papelito, ¿verdad? Démelo en papelito. No sé ya más adelante, o sea, realmente no sé qué pensar más adelante, ¿verdad? Si no lo quieran implementar como se ha dicho por ahí. En cierto modo tengo ciertas reservas, pero pudiera pensar, sujetarse a la bestia y a la imagen de la bestia es también sujetarse a las doctrinas antibíblicas de la imagen de la bestia. Porque a fin de cuentas, si se hace un gobierno político religioso, que eso es lo que a fin de cuentas va a venir sucediendo, van a decir, ustedes tienen que creer en esto. Ustedes tienen que venir a la iglesia el domingo. Ustedes tienen que bautizar sus niños. Ustedes tienen que hacer la primera comunión. Pues ahorita lo decimos, pero ¿qué tal cuando ya esté ahí? ¿Verdad? El fusil o... Exactamente, entonces eso es lo que nosotros debemos analizar. Por eso le digo, necesitamos despertar un poquito y ver que estamos entrando a un mundo globalizado rápidamente. Rápidamente, exactamente, el Señor Jesucristo regresa y cuando vieres todas estas cosas, métanse debajo de la cama, temble y tiemble. No, dice, gozaos, pero nos gozamos si andamos en el espíritu, pero si andamos en la carne, ay, nanita, ¿verdad? Entonces sí necesitamos razonar estas cosas. Entonces, se fija, la humanidad del principio era un solo pensamiento y eran unas mismas palabras. ¿Cómo? Un solo gobierno mundial bajo una religión babilónica que obvio ha durado prácticamente ya como 4,000, 5,000 años todo ese proceso, pero nosotros prácticamente estamos ya, por decir, barridos en home, ¿verdad? Donde ya esto se está implementando de una forma tan tremenda de que prácticamente, hermanos, pudiéramos decir, Cristo está a las puertas. Mire, yo me quedé un poquito sorprendido. Yo tengo aquí una tarjeta de crédito, ¿verdad? Pues no la uso porque no soy muy gastador, ¿verdad? Pero me dijeron, señor Medrano, ¿quiere que cada vez que usted compre con su tarjeta le llegue un aviso de que usted compra? Sí, le dije, sí, póngale el aviso. Le dije, así si me la roban o algo y alguien saca por mí, pues me doy cuenta luego si alguien saque con mi número. Bueno, fíjese lo que pasó, ¿verdad? Yo me sorprendo porque voy y compro cualquier cosita y en cuanto la cajera le da clic ahí, me suena el teléfono. Inmediatamente, en cuanto le marca, me suena el teléfono de que ya compré algo. Esté donde esté. U otra cosa que me sorprende, porque por ejemplo, deposito en el banco y luego no voy y pago en efectivo, pago por medio del internet y en cuanto le doy clic pagado, me suena el teléfono inmediatamente. Entonces, ¿estamos controladitos o no? Estamos controladitos en todos los aspectos. Nomás da su RFC y ya sabe cuánto come, qué gasta, cuántos años tiene, si está feo, si está bonito, si está gordito, si está flaquito, etcétera, inmediatamente. ¿Tendremos escapatoria, hermanos? Exactamente, solamente. Pero yo lo que quiero quiero comentarles esto, porque el Señor Jesucristo dijo, más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre.
¿Cómo eran los tiempos de Noé? Una sola religión, un solo gobierno. ¿Qué está pasando ahorita? Una sola religión. Por lo menos todavía estamos así medio divididos, ¿verdad? Pero para allá vamos. Un solo gobierno que ya no lo van a implementar. Yo creo que, no sé, yo creo que no pasan 5 años. Calculo yo, ¿verdad? A lo mejor yo me equivoco, no puedo decir. A los maestros antiguitos ya los jubilaron a todos. Oí yo por ahí eso, ¿verdad? Porque viene una serie de maestros con nuevas ideas, pero para cambiarle la mentalidad a todos los niños de las escuelas. Creo que aquí en México ya no va a haber grados, fíjese otro aspecto, ¿verdad? Ya no va a haber que terminó sexto y luego sigue la secundaria. No, ya va a ser, creo que sí, ¿verdad? Hasta secundaria, entonces ya van a pasar de sexto a séptimo. ¿O todavía no? Pues prácticamente los están haciendo como en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿se fija? Están haciendo lo mismo que en otros países para unificarnos en un solo pensamiento. Hasta por ahí yo oí que dijeron que en México ya querían pagar en dólares también. No sé si será cierto, eso sí no sé. Esa a lo mejor me la saqué de la manga, ¿verdad? Pero lo otro que sí les hemos comentado, sí son ese tipo de cosas que están empezando a pasar. Entonces, hermanos, tiempos de Noé. Tiempos de Noé, violencia. Ahora, los tiempos de Noé no nomás fueron hasta el diluvio. Acuérdense que les comenté que probablemente Noé alcanzó a vislumbrar cuando los hombres empezaron a construir la Torre de Babel, porque todavía vivió después del diluvio 350 años más. Entonces, es lo más probable que Noé empezó a ver lo que los hombres empezaron a planear, y entonces, después del diluvio, lo que los hombres planearon, lo están haciendo ahorita, pero ya en sistema más moderno. Ahorita ya no nos sorprende, ¿verdad? Agarramos la computadora y estamos platicando con otras personas de no sé dónde, instantáneamente. ¿No es una maravilla la tecnología? Pero tan maravilla es que saben exactamente quién es usted. Es un arma, exactamente. Es un arma. Entonces, prepárese, hermanos, porque Cristo viene. Amén. Y estaba viendo otra noticia, por ejemplo, creo que en Noruega, me parece, creo que ya eliminaron el dinero. Ya nomás con pura tarjeta, ya creo que la gente, no estoy muy seguro, pero parece ser que, por ejemplo, dice, ya esto lo hicimos para disminuir los delitos. Fulano de tal trabaja, le pagamos, por decir, $100, ya no le vamos a dar $100, o se los damos virtuales, ¿verdad? Le damos $100 virtuales, con su tarjeta de compra virtual nada más, pero no le dan dinero en efectivo. Ya todo lo tiene que hacer por medio de tarjeta. Entonces, controladitos, hermanos. ¿Quién no se ha arrepentido? A ver, levanten la mano, ¿quién no se ha arrepentido? No se asusten, ¿verdad? ¿Quién como cristianos andamos en la cuerda floja? ¿Nomás, Adriana? Pues yo creo que es cuestión de analizarnos, ¿no? Y ponernos bien con Dios, los bautizados. Y los que no están bautizados, decir, caray, pues como que la cosa se está poniendo ya color de hormiga. Como quiera, yo ya tengo 60 años, ¿verdad? Pues ya no me preocupo mucho. Pero los que están más jóvenes, a ver qué piensan, ¿verdad? Razónenla de veras, sean un poquito más observadores hacia el mundo, lo que está pasando. ¿Cómo se dice la palabra? Cuando uno tiene que estar en advertencia, alértense, por decir así, y busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Es lo mejor que podemos hacer. Solamente sujetándonos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder salir adelante. Cuando escuchemos su palabra, si pensamos satisfacer nuestros egos, no digamos, es legalista, ¿verdad? Porque el legalismo es para salvarse por obras, pero obedecer a Dios es obediencia. Lo que Dios nos dice no es legalismo, ¿verdad? Así que analicemos eso, hermanos, y vamos a ponernos de pie y a pedirle a Dios que nos fortalezca y nos ayude a ser mejores. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, delante de tu presencia estamos para adorarte, para bendecirte, Señor, para darte la honra y la gloria
y la alabanza, mi Dios. Tu palabra, Señor, ahí está escrita, mi Dios. No hay nada nuevo bajo el sol, así lo dijo el escritor, ¿verdad? Así lo puso. Lo que antes fue, sucede, Señor. Tú mismo lo dijiste, estamos en los tiempos de Noé, más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, Señor. Vemos cómo está el mundo con tanto problema, Señor, guerras por aquí, contiendas, aumento de pecado, cada día la cosa se pone difícil, la situación económica peor, guerras, hambres, todo, Señor, se presenta para, Señor, tu regreso, Señor. Necesitamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre con cada uno de nosotros, Señor. Todavía no hemos alcanzado esa plenitud que tú demandas, Señor, por nuestra propia negligencia, Señor, pero necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder hacer las cosas como debe ser. Señor, yo en esta tarde, Señor, te pido perdón por todos nuestros errores, por todas nuestras faltas, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, Señor, así como cuando Daniel, Señor, reconoció que tu pueblo Israel había pecado delante de ti, Señor, nosotros también lo reconocemos, Señor. Acuérdate que somos polvos y que necesitamos mucho de ti, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por todo, Padre, porque podemos estar aquí, Señor, dándote gracias, Señor. Si te fallamos, yo lo reconozco, pero nos apegamos a tu misericordia, Señor. Todavía podemos venir, postrarnos delante de tus pies, Señor, adorarte y bendecirte y agradecerte, Señor, tanta misericordia que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser buenos delante de ti. No te enojes con nosotros, Señor, compréndenos y ayúdanos a salir adelante, Señor. Bendice a mis hermanas, Señor, en sus trabajos, a mis hermanos en sus trabajos, a nuestros jóvenes en la escuela, a nuestros niños, Señor. Guárdanos de todo accidente automovilístico, de toda gente que pueda pensar mal en contra de nosotros, Señor. Suple nuestras necesidades básicas, Señor, comida, agua, aire, Señor, hogar. Te rogamos por los enfermos en los hospitales, por los presos en las cárceles, por todos aquellos, Señor, que tienen necesidad de ti, Señor, que podamos asentarnos bien, Señor, y que al hablar tu palabra pueda ser sazonada para aquel que nos pueda escuchar, Señor. Ayúdanos a ser mejores, Señor. Sí, mi Dios, necesitamos mucho de ti, Señor. Perdónanos una vez más. Mis hermanos, mis conocidos de aquí, de este lugar, Señor, los que no se han bautizado, Señor, que tu Espíritu Santo los motive a razonar que necesitan, Señor, bajar a las aguas del bautismo para que sus pecados sean perdonados, Señor. Señor, te pido una bendición muy especial por cada uno de ellos, quien quiera que sea, Señor, tú lo conoces. Tú conoces su corazón, su pensamiento, Señor, sé con ellos. Gracias, Padre. Bendito seas, mi Dios. Te adoro y te bendigo, Señor, y yo creo que ese es el pensamiento de cada uno de nosotros, Señor. Adorarte y bendecirte, darte la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. Gracias, Señor. Señor, nuestras peticiones justas, Señor, cúmplelas, Señor. Las injustas, Señor, pues danos sabiduría para no hacerlas, Señor. Ayúdanos en todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Me dan un papelito aquí, hermanos, de que pasaron a visitarnos 2 personas. No sé dónde están, no los alcanzo a ver, ¿verdad? Dios los bendiga, sean bienvenidos a este lugar. Si gustan darnos sus nombres. Siéntense, hermanos, por favor.